Método de ensayo estándar para obtención de núcleos taladrados y vigas aserradas de concreto ASTM designación C4203. Este método de ensayo cubre la obtención, preparación y ensayo de núcleos taladrados de concreto para la determinación de la longitud o resistencia a la compresión o tensión por partidura y vigas de concreto para determinar la resistencia a la flexión. Aparatos: perforadora, sierra para cortar vigas de hormigón. Muestreo. Las muestras de concreto endurecido para la prueba de resistencia no deberán ser tomadas hasta que el concreto se ponga bastante duro para permitir que la muestra se remueva sin perturbar el enlace entre el mortero y el agregado grueso. Las muestras que han sido dañadas durante la remoción no deberán ser usadas a menos que la porción dañada sea removida y el espécimen de prueba resultante sea de una longitud apropiada. Las muestras que contengan refuerzo embebido no deberán ser usados para determinar la resistencia a compresión, tensión por partidura o flexión. Núcleos taladrados. Medida de la longitud de los núcleos taladrados. Los núcleos para determinar el espesor de pavimentos, losas, paredes u otro elemento estructural, deberán tener un diámetro de al menos 3,75 pulgadas. Para núcleos que no son destinados a determinar dimensiones estructurales, medir las longitudes larga y corta, en la superficie de corte a lo largo de la línea paralela al eje del núcleo. Núcleos para resistencia a la compresión. Diámetro. Para miembros estructurales será de al menos 3,70 pulgadas. Para miembros estructurales no portantes o cuando es imposible obtener núcleos con relación L sobre D igual o mayor que 1, se admite diámetros menores de 3,70 pulgadas. Para concreto con agregado de tamaño máximo nominal mayor o igual a 1,5 pulgadas, el diámetro del núcleo será ordenado por el especificador de los ensayos. Longitud. La longitud de la muestra es entre 1.9 y 2.1 veces el diámetro. Si la relación L sobre D del núcleo excede, se debe reducir la longitud del núcleo. Núcleos con relación L sobre D igual o menor que 1.75 requiere corrección para la medida de la resistencia. Condiciones de humedad. Preservar la humedad de los núcleos taladrados y proveer una condición de humedad reproducible que minimice los efectos de gradientes de humedad introducidos por secado durante el taladrado y preparación del espécimen. Después de que los núcleos han sido taladrados, limpiar la superficie con agua y permitir que la humedad superficial remanente se evapore. Cuando las superficies parezcan secas pero no más tarde que 1 hora después de taladrados, colocar los núcleos en bolsas plásticas separadas o recipientes no absorbentes y sellados para prevenir la pérdida de humedad. Aserrado de los extremos. Los extremos del núcleo a ser ensayados deberán ser planos y perpendicular al eje longitudinal. Si es necesario, corte los extremos del núcleo que serán cabeceados hasta que los siguientes requisitos sean reunidos. Las proyecciones no se deben extender más de 0.2 pulgadas por encima de las superficies finales. Las superficies finales no deberán salir de la perpendicularidad a su eje longitudinal por más de 0.5 grados. Densidad. Determinar la densidad mediante el pesado del núcleo antes de cabeceado y dividiendo la masa por el volumen del núcleo calculado del diámetro y longitud promedio. Alternativamente, determinar la densidad de la masa en el aire y sumergida de acuerdo con el método de ensayo C642. Después del pesado sumergido, seque el núcleo y almacene en una bolsa plástica sellada o recipiente no absorbente por al menos 5 días antes del ensayo. Cabeceado. Si los extremos de los núcleos no están de acuerdo con los requisitos de perpendicularidad y planeidad del método de ensayo C39, C39M, serán aserrados. El dispositivo de cabeceo será acomodado al diámetro actual del núcleo y producirá tapas que son concéntricas con los extremos del núcleo. Medir la longitud de los núcleos con una aproximación de 0.1 pulgadas antes del cabeceado. Medidas. Previo al ensayo, medir la longitud de los especímenes cabeceados con una precisión de 0.1 pulgadas o su equivalente de 2 milímetros y use esta longitud para calcular la relación longitud-diámetro L sobre D. El espécimen debe ser ensayado en base a lo expuesto por el método de ensayo C39M, considerando que debe ser a menos que se especifique lo contrario. Este deberá ser ensayo 7 días después de ser extraído. Para el cálculo de la resistencia a la compresión, se utiliza el área de la sección transversal basada en el diámetro promedio, para lo cual, se considera la relación L sobre D, misma que para valores de 1.75 o menos. Indica una corrección, multiplicando el resultado por los factores de corrección mostrados en la siguiente tabla. L sobre D igual a 1.75 factor de corrección 0.98. L sobre D igual a 1.50 factor de corrección 0.96. L sobre D igual a 1.25 factor de corrección 0.93. L sobre D igual a 1.00 factor de
de corrección 0.87. De ser necesario, se puede interpolar los factores de corrección para los valores que no se incluyan en la tabla. Los resultados deben ser reportados en función de lo expuesto por el método de ensayo C39M, considerando incluir además la siguiente información. Como parte de la precisión se considera tanto el coeficiente de variación para un solo operador, para el cual se considera 3.2% con esfuerzo de tensión entre 32 y 48.3 megapascales. En este caso, para dos ensayos realizados por el mismo operador, no deben diferir los valores en más del 9% del promedio. Por otro lado, para el mismo esfuerzo de tensión, en el caso del coeficiente de variación multilaboratorio, se considera un coeficiente del 4.7%. Núcleos para esfuerzo de tensión por partidura. Espécimen de ensayo. Los requisitos dimensionales para los núcleos de resistencia a la compresión vienen siendo estos: diámetro, longitud, proyecciones y superficie final. Dentro de las condiciones de humedad, se debe remitir a lo expuesto anteriormente. Condiciones de humedad. Por otro lado, en la superficie de carga, la línea de contacto debe ser recta, libre de proyecciones o depresiones mayores a 0.01 pulgadas o su equivalente de 0.2 milímetros. Cuando la línea no es recta, se debe pulir o cabecear, es decir, colocar una capa delgada de yeso de alta resistencia, teniendo en cuenta que no se deben ensayar especímenes con proyecciones o depresiones mayores a 0.1 pulgadas. El ensayo cumple con las especificaciones del método de ensayo C496. Este método consiste en aplicar una fuerza compresiva diametral a lo largo de un cilindro de concreto a una velocidad que está dentro de un rango prescrito hasta que ocurra la falla. Dentro de los cálculos y reportes generados en base al ensayo, se obtendrá el esfuerzo de tensión por partidura según lo expone en método de ensayo C46. De igual forma, dentro del proceso de esmerilado y cabeceado, debe tener en cuenta el diámetro entre las superficies terminadas. Se debe indicar también que el espécimen es un núcleo, proporcionando también las condiciones de humedad en base al literal 7, 10.5. La historia de las condiciones de humedad. Como parte de la precisión se considera tanto el coeficiente de variación intralaboratorio, para el cual se considera 5.3% con esfuerzo de tensión entre 3.6 y 4.1 megapascales. En este caso, para dos ensayos realizados por el mismo operador, no deben diferir los valores en más del 14.9% del promedio. Por otro lado, para el mismo esfuerzo de tensión, en el caso del coeficiente de variación multilaboratorio, se considera un coeficiente del 15%. Para ensayos de la misma muestra dirigidos por distintos laboratorios, los valores no pueden diferir en más de 42.3% del promedio. En cuanto a la tendencia, no hay un material de referencia adecuado para determinar tendencias en este método de ensayo. Vigas para ensayo de flexión. El espécimen para este ensayo, a menos que se especifique lo contrario, la viga para determinar el esfuerzo de flexión debe tener una sección transversal de 150 por 150 milímetros y una longitud de 530 milímetros, a menos de que se realicen dos ensayos para esfuerzo a flexión, caso en el cual es necesaria una longitud de 840 milímetros. Dentro de las condiciones de humedad necesarias, se debe colocar en agua saturada con cal a 73.5 grados Fahrenheit o su equivalente a 23.0 grados Celsius al menos 40 horas antes del ensayo. Se debe considerar que se debe ensayar tan pronto como sea sacado del cuarto de curado, protegiéndole de la evaporación con paños húmedos y plásticos durante el transporte y almacenamiento. Se debe ensayar dentro de los 7 días de aserrado. El método cumple con las especificaciones dadas por el ensayo ASTM C78. Este método cubre la determinación de la resistencia a flexión del concreto mediante el uso de una viga simple con carga a los tercios de la luz. La mitad de la carga se aplica en cada tercio de la luz, como se observa en la imagen. El reporte se realizará de acuerdo con el método de ensayo C78, considerando condiciones de humedad, orientación, aserrado y caras de tensión respecto a la posición en la máquina de ensayo. La precisión del ensayo no está disponible debido a que no existe una declaración de precisión de esfuerzo a flexión medido en vigas aserradas. Respecto a la tendencia, no existe material de referencia para la tendencia de este ensayo.